Buenas, gente. Hoy vamos a ver 5 leyendas urbanas dentro de estaciones de metro de Hong Kong. Acompañadme. Comenzamos nuestro recorrido de 5 estaciones de metro donde han ocurrido cosas terroríficas aquí, en Choi Hung. Pues como podéis ver, ya estamos en la estación de Choi Hung, que tiene estos colores porque significa arcoíris. Y os voy a contar la historia que viene de esta vía, que es la tercera y que está en desuso. El motivo de que esta vía esté cerrada y sin uso es porque cuando se estaba construyendo la estación se hacían viajes de prueba y en uno de ellos el tren se metió en el túnel y no volvió a aparecer en media hora. Durante esa media hora no podían contactar con él, no podían contactar con el conductor ni con la gente que estaba haciendo las pruebas. Cuando volvieron, media hora después, estaban muy alterados, estaban medio mareados, algunos catatónicos, estaban como si hubieran pasado por alguna experiencia muy traumática y les mandaron al hospital. Ese mismo día, unas horas después, varios de ellos, muchos, acabaron muriendo y no se encontró razón de la muerte en la autopsia, simplemente dejaron de vivir. Y después de investigar no se encontró nada y tuvieron incluso que contratar a un medium. Y el medium dijo que este tren esta vía iba hacia las puertas del infierno y que ellos habrían visto cosas que no deberían haber visto. Después de eso se cerró, se construyó la otra que hay detrás y la estación sigue funcionando, pero esta vía no. Nuestra siguiente parada se encuentra aquí, en el barrio de Yau Ma Tei. Nuestra segunda historia, aquí ocurrida, fue hace bastante tiempo, antes de que el metro tuviera estas mamparas, cuando uno podía bajar o caerse a las vías si tenía mala suerte. Aquí lo que ocurrió fue algo muy sencillo que hemos visto muchas veces, bastante normal si no fuera por su final. Y es que un día normal, de gente esperando por el tren para ir a trabajar, para volver a su casa, de entre todos, una chica decidió saltar al metro y dejar que la arrollara. Eso lo contaban tanto los que estaban en el andén como el propio conductor del tren, que lo vio y no pudo hacer nada por no atropellarla. Pero, curiosamente, misteriosamente, cuando pararon el metro, cuando fueron a mirar, no había nada. No había restos de tela, no había sangre, no había partes del cuerpo, no había ningún resto que pudiera decir que una persona había sido arrollada por el tren. Y sin embargo, todo el mundo coincidía en que así había sido. No tiene explicación. Algunas personas dicen que se metió entre las vías y luego escapó por el otro lado, pero bueno. Hemos bajado hasta la zona de Hong Kong Island, al barrio de Sheung Wan, para conocer la historia de una estación de metro que casi llegó a existir. Para conocer la siguiente historia de lo que pasó aquí, tenemos que dirigirnos hacia la salida E. No nos podemos quedar en este andén. Ya veréis por qué. Esta estación, Sheung Wan, fue durante 30 años la terminal de la línea azul del metro. Y antes de existir como tal, hubo un proyecto de una estación que se llamaba Ramsey, que fue cancelado por precisamente lo que pasó. La estación de Ramsey se supone que se encuentra detrás de este muro. Y es que primero fue vallada, porque los obreros que la construían solo decían que no podían trabajar porque oían pasos y gritos y cosas que les asustaban. Y entonces la cerraron, la clausuraron durante un tiempo y uno de los capataces que trabajaba en el proyecto, un extranjero, pues decidió saltarse el bloqueo e investigar por su cuenta. Al final se lo encontraron muerto entre los restos de la obra y se tapió, se construyó un edificio encima y se hizo la estación nueva de Sheung Wan. Nunca se llegó a averiguar qué eran esos sonidos y qué le pasó al capataz muerto. Nuestra cuarta historia ocurre muy cerca de la tercera y también muy cerca de la quinta. Así que esta zona tiene que tener algo de especial. Estamos en Sai Ying Pun. Lo ocurrido en esta estación es una historia que refleja y se asemeja bastante a lo ocurrido en Choi Hung. Os lo cuento. Entre su construcción y su apertura, esta estación tuvo un retraso bastante importante. Y fue por lo ocurrido durante la última vuelta de las pruebas de los trenes.
Se cuenta que un tren con 5 miembros del personal hizo un recorrido para probar las pruebas y los trenes, y cuando terminó el recorrido, estaba vacío, solo vino el tren y no se encontró a las personas. Luego se mandó un equipo para investigar, para buscarles, y se encontró a las personas dentro de los túneles vagando perdidos. Y estaban acusados de amnesia, no recordaban nada de lo que habían estado haciendo ese día. Se les mandó para casa, se hicieron más pruebas y se abrió la estación. Luego, 3 meses más tarde, los 5 murieron el mismo día, cayendo desplomados casi a la vez. Además de eso, incluso a día de hoy hay quien reporta que ocasionalmente aparecen huellas de barro, como de pies sucios y con tierra, por la estación, por los andenes, por los trenes y por todos sitios. Finalmente, la última historia, la quinta, ocurre aquí, en el barrio de Sekton Choi. Vamos a bajar al metro y os la cuento. Esta estación, llamada HKU por Universidad de Hong Kong, también sirve como sustituto de una estación que se planeó, se empezó a construir, pero también se cerró por una misteriosa historia. Vamos a ver cuál es. La historia dice que esta estación reemplaza a una que se llamaba Witi y que se estaba construyendo para conectar el barrio de Sekton Choi al resto del sistema del metro. Pero esa estación estaba localizada muy cerca de un manicomio y, por supuesto, los obreros también decían que pasaban cosas raras, se oían voces, se oían gritos. Incluso muchos de ellos reportaron ver una chica, una mujer, con un vestido de un solo color, vagando por en medio de la obra, por los túneles, y cada vez que se acercaban a ella para intentar establecer contacto, desaparecía, se volatilizaba. Tras ciertas investigaciones se descubrió que esa chica era el espíritu de una suicida del manicomio que había saltado desde el tejado y había muerto. Por supuesto, la obra se canceló, la estación nunca llegó a construirse y se sustituyó por la de la Universidad de Hong Kong. Y con esto terminamos el vídeo. Muchas gracias por verme. Si conocéis a alguien al que le gustan estos temas, pasádselo. Hasta el próximo vídeo.